los Pumas. Los vi ganando. El objetivo de esta práctica es implementar programas que permitan crear objetos con diferentes valores iniciales a lo largo de una jerarquía de clases. Eso va a ser importante, ¿verdad? A lo largo de una jerarquía de clases. Vamos a crear constructores sobrecargados y vamos a implementar constructores en las clases derivadas que utilicen los constructores definidos en la clase base. Recordarán ustedes que el constructor es un método que nos va a permitir inicializar atributos de un nuevo objeto. Se ejecuta automáticamente a pesar de que nosotros no lo hayamos modificado. Entonces, estos constructores son métodos. Solo van a existir mientras se crea el objeto. Tiene como finalidad, pues, reservar el espacio en memoria necesaria y también, por supuesto, inicializar objetos. El constructor debe tener el mismo nombre de la clase, puede tener 0 o más parámetros, no devuelve ningún valor, eso es importante, y toda clase debe tener al menos un constructor. Recuerden ustedes que para el NetBeans, por ejemplo, si redefinen el constructor de la clase, también tendrán que agregar el constructor vacío para que no hubieran errores. Los constructores en la herencia. Recuerden ustedes que si quieren inicializar un atributo que pertenezca a la clase padre, deberán utilizar la palabra reservada this, ¿sí? O la palabra reservada super. Con la palabra reservada super, recordarán ustedes que si tengo un constructor, por ejemplo, un constructor de tipo persona, que recibe como argumento el nombre y la edad, yo podré utilizar ese constructor de tipo persona a través de super. Dentro del paréntesis de super, le voy a poner el nombre y la edad para que se asignen esos valores a los atributos del padre. ¿Se acuerdan de eso? Lo vimos en teoría. ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Si no, pues aquí vamos a ver rápidamente este ejemplo. Tenemos la clase empleado, que tiene como atributos nombre, número de empleado y sueldo. En el constructor que estamos redefiniendo, vamos a inicializar el nombre, el sueldo y el número de empleado. Y vamos a decir que este atributo del empleado va a ser igual a nombre. ¿Sí? Recordarán ustedes también que les dije que aquí podrían cambiar el nombre del argumento para no, si quisieran, no utilizar la palabra reservada is. ¿Sí? Esto de get and set forma parte del encapsulamiento que veremos ya en la siguiente clase. No, en la siguiente clase vamos a ver bien polimorfismo. Y la siguiente de esa, ahora sí vamos a ver el encapsulamiento. Entonces, aquí donde está súper, acá está súper, miren. Y por ejemplo, después gerente que hereda de empleado va a utilizar un constructor que va a recibir el nombre, el sueldo, el número de empleado y el presupuesto. Los tres primeros argumentos son atributos del padre. Entonces, con la palabra reservada super, yo voy a mandar esos argumentos al constructor empleado. El constructor empleado, recuerden, es este. Con super es como si yo invocara al constructor empleado dentro del constructor gerente. ¿Sí? Sobrecarga contra sobreestructura. Esto a veces confunde qué es sobrecarga y qué es sobreescribir. La sobreescritura tiene como sentido en la herencia porque vamos a redefinir el método que estamos heredando. Y la sobrecarga solo tiene sentido en la misma clase y se refiere a la posibilidad de tener varios métodos con el mismo nombre, pero que van a recibir diferentes tipos y números de argumentos. ¿Sí? La liberación de memoria en C, pues sí necesitamos el constructor, el destructor finalizar, que me va a permitir liberar en memoria cuando ya no se está utilizando el objeto. En Java, la destrucción, la liberación de memoria se realiza automáticamente. ¿Sí? Entonces, les repito, las actividades que se van a realizar el día de hoy son crear constructores sobrecargados, es decir, dentro de la misma clase voy a tener a diferentes constructores que me permitan inicializar unos atributos u otros. También vamos a implementar constructores en clases derivadas que utilicen los constructores definidos en la clase base. Para ello vamos a utilizar el super y el dis. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Podría repetir lo de...? ¿Lo de qué, perdón?
¿Sobrecargado? Sobrecargado. Sí, el sobrecargado implica que yo voy a tener varios métodos. Por ejemplo, el método sumar, ¿no? Por dar un ejemplo, el que sea. Y no va a tener argumentos. Pero después en la misma clase va a tener el método sumar, que va a tener un argumento. Y después en la misma clase puede tener el método sumar, que va a tener dos argumentos. Y así los que usted necesite. O tal vez este podría tener también un método que también se llame sumar y que reciba un argumento entero y un argumento flotante. A esto se le llama sobrecargar métodos. En la misma clase yo voy a poder tener el mismo método con diferentes argumentos e incluso diferentes tipos de datos. Quien decide cuál método utilizar, pues va a ser el compilador. Si observa que encuentra sumar en la ejecución del programa, dice, ah, pues este es el método correspondiente. ¿Por qué? No recibe argumentos. Si encuentra por ahí que dice sumar 3,4.5, va a decir, ah, el método que debo elegir a ejecutar es este de aquí porque está recibiendo un argumento de tipo entero y otro argumento de tipo flotante. Entonces, sobrecargar métodos es tener métodos que se llaman igual, pero que reciben diferentes tipos y diferentes números de argumentos. ¿Sí, compañera? Sí, profe. Sí, muy bien. Bien, entonces, ¿cuál va a ser el primer ejercicio? Vamos a tener una aplicación con una clase base y dos subclases. Subclases. En la clase principal se deberá tener la instancia de cada una de las clases con métodos constructores que utilicen el constructor base a través de super. ¿Se entiende el primero? Más o menos. Más o menos. ¿Qué van a tener en el método principal? Perdón, en la clase principal, en el main, van a tener que, por ejemplo, crean un objeto padre, ese no hay ningún problema. Después crean un objeto hijo dentro de este constructor. Le van a dar aquí argumentos de los atributos del padre, atributos del padre 1 y atributos del padre 2. ¿Sí? En el constructor ustedes van a definir que es super, atributos padre 1 y atributos padre 2. Le van a pasar los argumentos a través de super al constructor del padre. ¿Sí? Aquí también, por ejemplo, podrían tener atributos del hijo y simplemente, por ejemplo, que un atributo sea la edad igual a atributos hijo. ¿Sí? Los constructores, los atributos del padre, los pasan a través de super y si tienen que inicializar un atributo del hijo, pues lo hacen normalmente. Sí, ese sería el 1. ¿Ya se entendió un poquito más? Ya. Sí, muy bien. En una clase, tener 5 métodos sobrecargados. 5 métodos constructores sobrecargados. Eso es lo que le explicamos acá a la compañera, ¿no? Sencillo, ¿verdad? ¿Sí? No habría problema con el 2. ¿No? No problema. Seguros, conste. Entonces tendremos como 3 en una aplicación. Contar con método constructor en la superclase y sobreescribirlo
en la subclase. También muy sencillo el 3. Luego, sería en una aplicación tener, contar con un método constructor, ya no quiero que sea solo uno, contar con 3 métodos constructores en la superclase, sobrecargarlos y sobreescribirlos en la subclase. Ya serían todos, ¿no? Ya con eso más que suficiente. ¿Sí? Sí. Perfecto, muy bien. Entonces, pues vamos a hacer los equipos. Son 34 personas. Va a haber 8 equipos, ¿no? Alguno con un integrante de más, de 5 personas, pero la mayoría de 4. ¿Ok? Bien, entonces, pues ya saben, les voy a dejar unos 10, 15 minutos para que empiecen a trabajar y ya de ahí voy pasando a hacer la ronda. Y en cualquier momento me pueden llamar para preguntarme cualquier cosa. ¿Va que va? ¿Sí? Ok. Ok. Bien, adelante pues. Profesor, Mande. ¿va a abrir el link para entregar la práctica 7? Ah, sí, de una vez lo creo en lo que ustedes empiezan a trabajar, ¿va? Gracias. A usted, gracias por recordar. En el 3 y el 4. Ajá. Aquí sí me puede resolver. En La el verdad, 3, En sí no va a no tener sabemos cómo usted hacer. una aplicación, ¿no? Con clases, ¿cuántas dice ahí? Con una clase, ¿no? Una superclase, En la 3 sí, una con una superclase. subclase, una clase persona y una clase estudiante, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? El método de la clase persona lo va a sobreescribir en la clase ¿qué dijimos? Cuate estudiante, ¿no? Estudiante, ajá. Por ejemplo, que el constructor de persona diga, aquí se está creando una persona, ¿no? Ese mismo método lo va a sobreescribir en la clase cuates, pero va a poner, aquí se está creando una persona que es un estudiante. Ok. ¿Sí? El 3 y el, ¿qué otro? ¿El 4 dijo? Ajá. Contar con 3 métodos constructores en la superclase, como el que pusimos acá, el de sumar vacío, sumar 2 números o sumar 2 números, uno entero y uno flotante. ¿Sí? Eso es tal cual. Y los va a utilizar en la subclase para crear objetos con ese número diferente de argumentos. Eso sería todo. Ok. ¿Qué va? Una pregunta para pasar los métodos. ¿Se ocupan lo mismo, super y nada más el método? Sí, para Oh. pasar los argumentos del hijo al padre, al constructor padre. Sí, sí. Ok. ¿A qué va? Sí. Más o menos. Muy bien. Sí, ya quedó claro, profe. Perfecto. Gracias. Bueno, pues a darle. Ahí los dejo para que no se pongan nerviosos.